Bueno, y esta noche tenemos un invitado de excepción. Ustedes seguramente se habían acostumbrado ya a la imagen de Héctor Alarcón semanalmente en la pantalla. Nuestro profesor Yarún, el símbolo de nuestro café. Nuestro café que tiene tantos problemas en la actualidad, nuestro café vapuleado, nuestro café llevado y traído, pero nuestro café que sigue siendo el símbolo de un país que cree en el porvenir y que cree además que el profesor Yarumo tiene que volver, pero por lo pronto que nos cuente historias como esas que contaba en la pantalla. Héctor Alarcón, yo no quiero decirle Héctor, sino profesor Yarumo. Sí. ¿Cómo se metió usted en todo este paseo, llamémoslo así, de encarnar al profesor Yarumo? Sí, Gloria, la idea es fue un poquito hacer divulgación o educación sobre recursos naturales, crear conciencia. La mejor forma de crear conciencia, pues fuera de las promociones que hacíamos, almanaques, versitos, sí, era tomarnos la televisión. Porque las zonas cafeteras ya estaban electrificadas. Claro. Y lo primero que compra una familia cuando tiene luz eléctrica, sí, claro, o energía, es un televisor. Es un televisor, claro. Y lo primero que salva cuando hay... Sí, afortunadamente. Tuvimos la grata fortuna de empezar con el auspicio de Cadena 3, ahí pasamos a la Cadena 1, ya programar televisión nos cedió un espacio, un arreglo con ellos, y en este momento íbamos a cumplir 8 años de transmisión también ininterrumpida, pero la nueva licitación nos ha dejado temporalmente por fuera mientras se puede negociar un espacio que nos permita seguir, porque uno ya le pertenece, el programa le pertenece al campesino, claro, sí, y a los colegios. Profesor, los pero hay una cosa muy linda. Ustedes resolvieron irse con las cámaras a los pueblos, a las laderas, al nacimiento de las quebradas, a los siembras de café, a los sitios donde los secaban. Háblenos un poco de eso. Era sí, un programa transhumante. La idea era un poquito el caminante, que era el profesor, y una cámara viajera, sí, que mostrara las cosas tal como estaban, sí, sin maquillaje, sin aviso, sí, sin nada. Y utilizar no un guión, sino el lenguaje cotidiano, el coloquio, la sí, charla con los campesinos, y descubrimos en las primeras salidas que nosotros tendríamos más que aprender de ellos que nosotros como profesores enseñarles a ellos. Y el programa se volvió un poco eso, un vínculo para mostrar lo que unos agricultores hacen, o lo que unos pescadores, claro, o un grupo ecológico hace, mostrárselo a los demás para claro, que vean que sí en Colombia. ¿Cómo lo recibía la gente? ¿Qué tanto se inhibían cuando veían la cámara y tenían que empezar a hablar con usted? No, eso es un fenómeno interesantísimo. La gente cuando está hablando con el profesor Yarumo, está hablando es con mi persona y no le importa la cámara. Se olvidan. Más aún, yo doy el corte de cámara porque yo dirijo desde el, claro, claro, desde el asiento o desde donde esté, y ellos siguen conversando porque les interesa la charla con el profesor. Claro. Ellos no están atentos a salir por televisión, sino a contarme sus cosas. Claro. Eso es interesante. Lo que no sucede con estratos más educados, claro, que se preocupan más. Claro, porque están pensando, voy a hacer el ridículo, me están viendo mis amigos, ¿qué van a pensar sí, en mi grupo? Sí. En este caso no tienen esas inhibiciones. Son muy naturales los campesinos, mientras más sencillos actúan o no actúan, son más sinceros frente a la cámara. ¿Cómo se fue usted empapando de los problemas que tenían todos ellos para irlos planteando poco a poco? Bueno, viajando es una cadena. Uno sí, descubre una cosa y eso lo lleva a otra. Claro, claro. Y hubo un fenómeno muy interesante. Empezaron a llegar cartas, que es la doble vía de la comunicación. Lo más importante. Y entonces dije yo, bueno, si llegan cartas hay que contestarlas. Y claro, en esas cartas lo invitaban a uno, le sugerían temas. Y entonces esos temas que tratábamos de interés nos escribían que se los ampliáramos. Nos tocó hacer unas cartillas para contestarle las correspondencias. Y así llegamos a tener 5.000 cartas semanales. ¡Qué barbaridad! Tener que contratar asistentes para contestar las cartas. ¡Pero qué maravilla, y profesor! Publicamos 16 cartillas, 17 cartillas con temas relacionados al programa, sí, y todas se le enviaba gratuitamente a los campesinos por correo o a los estudiantes de ciencias agropecuarias o de lo que fuera, y eso de la cartilla nos llevó a una historieta y se creó todo un proyecto divulgativo que ya no es solo televisión, que sí, televisión es muy importante porque le da una gran vitrina al proyecto, claro, claro, pero seguimos trabajando en cartillas, en correspondencia, en historietas, en radio, en prensa, en columnas de prensa. Bueno, hay una cosa importante. Además, usted ahora que está suspendido el canal nacional, ustedes, la Federación, ¿tiene la idea de que vaya a los canales regionales? Sí, definitivamente la gente ha pedido mucho que el programa continúe y es un servicio de la Federación. Desafortunadamente en este momento en cadena comercial nos costaría demasiado por hacer educación, entonces estamos hablando con las cadenas regionales y
y avisando oportunamente. Yo creo que la gente que quiera ver al profesor Yarumo lo busca. No, pues claro que sí. Ahora, es decir, se sabe, porque ustedes hicieron sondeos, se sabe que la hora perfecta es la de las 6:30 de la tarde, ¿no es verdad? 6 a 7. Sí, claro. Cualquier 6 a 6:30 o 6:30 a 7 es la hora donde ya el campesino llegó del Tajo, dejó sus cosas, se sentó en la hamaca y está listo a ver al profesor Yarumo, o a natural. Ay, gracias, mi material tampoco está en el aire todavía. Pero bueno, la verdad es que sí, esa era la idea de la Federación y la están cumpliendo. En este momento, cuando están en crisis, se vio que los campesinos, que los caficultores, lo que buscan es que se les hable. El doctor Jorge Cárdenas resolvió con muy buen juicio quitarse el saco, irse a los sembrados de café y conversar con la gente, claro, y explicarles toda la crisis. Cierto. Me parece que eso era lo que tocaba. Sí, tocaba porque la crisis no dependía en este momento del manejo de la entidad, sino depende de circunstancias internacionales, claro, claro. Y no hay con quién dialogar en esos países para retornar pronto a un nuevo pacto o a un convenio de café. Entonces había que explicarles la situación. Nosotros tenemos, como decía el doctor Cárdenas, una marranita, sí, que la íbamos llenando de plata cuando nos ganábamos en el exterior, cuando el precio estaba bueno. De esa marranita sacábamos un puñado para comprar la cosecha, apenas vendíamos la cosecha en el exterior, devolvíamos esa platica al marrano, que se llama el fondo del café. Claro. Pero ese fondo cada vez con estos precios tan bajos estaba más flaquito, más estaba llegando al fondo, y entonces no podíamos sacar para hacer obras, acueductos, escuelas, asistencia técnica, educación. Entonces tocó decirle a los cafeteros, bueno, hagamos un esfuercito, estamos en las malas, ¿qué hacemos? No, pero yo creo que lo entendieron. Es lógico, y a todos nos pasa, que el primer impacto tenía que ser fuerte. El primer impacto produjo la revuelta que todos vimos, también por la televisión, sí, claro, las gentes en la calle, todos pidiendo la cabeza de todos. Pero en realidad, después, pasado ese hervor primero, llegó el momento de la reflexión y la labor de la Federación, que además ha cuajado en cosas tan serias como todo esto del profesor Yarumo, realmente es algo que se ve, que se palpa en todo el país. A usted lo recibían felices en todas partes. Sí, claro, para uno es un gusto. Uno no busca ya ni una gratificación material, sino que con el solo hecho de que la gente lo quiera a uno se siente ya comprometido con el país y con su tarea. Y te iba a comentar una cosita ahora que hablaba del café. Yo sí quiero insistir un poquito a los cafeteros que se aguanten. Esto tiene que mejorar. No, es que va a mejorar. Y además, lo que tanto les cantaleteé yo una vez, que sembraran otras cositas, que no dependiéramos exclusivamente del precio del café. Claro. Que tuvieran sus cabritas o su huerta o su plátano. No, claro, pero que no dejen el café. No, el cafecito hay que renovarlo y tecnificarlo para que cuando vengan los nuevos precios nos coja con buenos cafetales y no con malos. Por eso estamos patrocinando y propiciando que el cafetero renueve y que ponga sombrío mientras tanto para que no gaste mucho. No, claro, es lógico. Y además es que vendrán porque es decir, esto es una época mala, pero las épocas malas no duran siempre. Las épocas malas generalmente son pasajeras. Tiene que mejorar esto. Ahora, hay otra cosa que es buena. A usted le pedían consejos concretos sobre lo que debían hacer en determinadas situaciones, ¿no es cierto? Sí, mucho, y yo soy culpable. Tengo a mis costillas una cantidad de gente que ha vuelto al campo, que porque se entusiasmó, o que ha hecho estanques de peces porque vio el programa y le mandamos la cartilla, o que ha hecho crías de lombrices, todo esto que hemos impulsado de las tecnologías apropiadas desde el programa. Entonces, para uno es una responsabilidad cada que habla tener esa credibilidad, y hay gente que ha vendido su casa en la ciudad y ha vuelto al campo. Es como ahijados de uno, que uno tiene esa responsabilidad, ¿no? Y le escriben a uno contando qué proyectos están haciendo y todo. Y sí, uno se llena de ahijados en este trabajo. Claro que sí, profesor, pero ustedes, por ejemplo, hicieron todas esas ediciones magníficas en las cuales hablan de cada una de las frutas, cómo se deben sembrar, en qué época se deben sembrar, en qué climas, y cada fruta tiene su cartilla. Todo eso fue auspiciado también por ese fondo de divulgación. Sí, la Federación siempre ha creído que la base de la caficultura no es el café, sino es el cafetero y su familia, el hombre. Entonces los mayores esfuerzos se dedican al hombre cafetero, a su bienestar, a su educación, a mantener su cultura. Y ese es el gran esfuerzo que se nos puede acabar si dejamos que la marranita se enflaque. No, eso no va a pasar. Hay una cosa muy linda y que además es de muy buen agüero, digámoslo así. Es el hecho de que en Expo Sevilla se le haya dado a la Federación de Cafeteros la cafetería de Expo Sevilla. De manera que es nuestra federación la que va a tener esa fantástica vitrina en uno de los más importantes certámenes de este año, de los 500 años del encuentro de las dos culturas. Y allí además se va a ofrecer el pan de café. ¿Cómo no? El pan de café. Y se están buscando muchas alternativas. El café helado, por ejemplo, ya se está imponiendo en gran parte del mundo. Y además que será una buena época para empezar a ofrecerlo en el verano. De calor, claro, de verano. En todo el verano español. Sí. Esto es magnífico porque en realidad alguien en un mal momento dijo que habría que botar el café.
No. Se olvidan de que no botaremos un solo grano de café, que ese café se volverá harina para los panes, se volverá uno de los elementos claves para los postres, y nosotros, se volverá los colombianos, tantas cosas. Podemos colaborar un poquito tomando más cafecito. Pero claro, ¿cierto? Pero si hemos logrado que los japoneses, por Dios, sí, dejen el té y tomen café. No, eso es una maravilla. Y hay otras perspectivas. Los países del este, lo que era Rusia, europeo, sí, claro, del este europeo, en un futuro, cuando se ajusten sus economías, pueden ser unos grandes consumidores de café y de frutas colombianas. Claro, lo que pasa es que hay que aguantarnos no se puede bajar la guardia ni un momento. En eso es en lo que tenemos que estar. Entonces, listo, profesor Yarumo. Por favor, siga grabando sus programitas. Estoy grabando. Bueno, tenga bastantes cassettes para que cuando arranque lo tengamos todo listo. Gracias, pero es muy agradable haberlo tenido aquí esta noche. Te agradezco. De verdad que es agradable, porque si ustedes no lo tenían en la pantalla habitual, en sus casas, en el tiempo de programar, pues aquí lo hemos tenido esta noche y ya saben además que los canales regionales tienen prospectado tenerlo dentro de su programación para que así las gentes del campo no pierdan la oportunidad de estar con él y de seguir con esa imagen, que es una imagen que a todos les es familiar.